Buen día a todos los estudiantes de Teoría de los Medios y de la Cultura. Este es nuestro teórico número 8. Ya estamos arrancando con la unidad 5. Esta unidad 5 está dedicada a pensar cuestiones vinculadas con el poder. Y en este teórico en particular abordaremos los dos textos de la bibliografía obligatoria. Por un lado Foucault, por el otro lado Deleuze. Para eso vamos a contar con la presencia de la profesora Fernanda Carvajal, un teórico que grabamos, una clase que grabamos el año pasado. Tomaremos algunos fragmentos para que ella nos explique, por un lado, Foucault, la relación o relación de contraste y elementos de continuidad con Deleuze. Por otro lado, analizar algún material del dossier y también analizar algunos fragmentos de la película El infiltrado del Ku Klux Klan. Este análisis de la película lo inicia la profesora en esta clase, la profesora Fernanda Carvajal, pero también se va a retomar en el teórico sincrónico de la semana que viene. Bueno, vamos a escuchar a la profesora que nos va a hablar de la bibliografía obligatoria de esta unidad 5. Antes que nada eso, saludarlos a todos, me alegro mucho de poder dar este teórico. Como siempre es una lástima no poder estar presencialmente, recibir sus preguntas, interrupciones, las dudas, los comentarios, pero bueno, aquí vamos, espero que esta intervención sea de ayuda para acompañar la lectura de los textos de esta unidad. Quizá una primera cuestión a señalar es que el principal eje a problematizar en esta unidad es el concepto de poder, ¿sí? Como dijo Eva, es una unidad muy breve que se focaliza en dos textos, de dos autores muy importantes de la segunda mitad del siglo XX, que son Michel Foucault, que les voy a dar las fechas de nacimiento y muerte para que se hagan una idea también de los ciclos de vida. Foucault nació en Poitiers el año 26 y falleció en París el año 84, y Gilles Deleuze nació el año 25 y falleció el año 95. Y son, bueno, dos filósofos franceses muy importantes que han sido inscritos en la corriente postestructuralista. Y en términos muy generales podríamos decir que sus principales contribuciones han sido en torno a dos ejes que son el poder y el deseo. En efecto, Foucault va a hacer una importante redefinición a lo largo de toda su obra del concepto de poder como una fuerza relacional y productiva en lugar de una noción más represiva o prohibitiva del poder. Y Deleuze va a proponer junto, sobre todo en los trabajos que hizo con otro filósofo francés que es Félix Guattari, una de las cosas más importantes de su trabajo fue proponer una manera muy singular de comprender el deseo, que aunque nosotros no lo vamos a abordar en la materia, sí me parece importante al menos decir rápidamente que, bueno, sobre todo en un libro como El Antiedipo, Deleuze y Guattari, bueno, hicieron una fuerte crítica al psicoanálisis, como una matriz para pensar el deseo y el inconsciente, y propusieron ahí también la idea del deseo como una fuerza productiva. Ellos ocupan también la palabra agenciamiento. Y es muy interesante porque es una idea del deseo como esto, como fuerza productiva y no como falta, y una noción del inconsciente como multiplicidad que va también a remover muchas de las ideas anquilosadas en relación a estos temas, ¿no? Entonces, ambos autores marcaron un giro al interior de la disciplina filosófica, que tuvo, y esto es muy importante, consecuencias epistemológicas para muchas disciplinas. O sea, tanto Foucault como Deleuze son retomados en distintos campos de los estudios culturales, de la crítica literaria, de la teoría feminista, de la crítica queer y trans, de los estudios postcoloniales, de la sociología, de la antropología. Entonces, por eso también los damos en esta materia, porque son de alguna manera matrices de pensamiento que han sido muy importantes para el pensamiento contemporáneo. Y si bien, o sea, es posible establecer, y esto al menos me gustaría señalarlo, varios puntos de proximidad entre la obra de Foucault y Deleuze. Por ejemplo, Deleuze publicó un texto muy bonito que se llama Deseo y Placer, que lo pueden encontrar en internet, cuando en respuesta al primer tomo de la historia de la sexualidad de Foucault. Después también, luego del fallecimiento de Foucault, Deleuze dio 3 seminarios sobre su obra que están publicados en libros por la editorial Cactus. Y hacia el final de su vida, Deleuze escribió este texto, que es un texto muy breve,
que es el postscriptum de las sociedades de control, que de alguna manera amplía y redefine el modelo de las sociedades disciplinarias que vamos a ver hoy, que fueron descritas por Foucault y que nos permiten como de alguna manera vincularla a algunos problemas más contemporáneos, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, evidentemente es muy importante señalar que en esta clase, digamos, vamos a ver con mayor foco el pensamiento de Foucault, no vamos a abordar el corazón del pensamiento de Deleuze, sino que, bueno, solamente vamos a abordar a Deleuze en lo que nos aporta para pensar a Foucault, ¿cierto? Y por otra parte, me parece también que es bueno que tengan como en el mapa de la materia presente que esta unidad puede conectarse con algunos problemas que vimos en la unidad 1 en relación con los problemas de la alteridad, y también, sobre todo cuando nos vayamos aproximando hacia Deleuze, muchas conexiones con la unidad 4 también. Pero sobre todo, esta unidad está pensada como una anticipación a la unidad 6, de hecho antes en el programa eran una misma unidad, pero ahora decidimos de alguna manera separarlas para que también la unidad sobre feminismos y disidencias pueda tener como una entidad más fuerte en el programa, pero es importante que ustedes vean que son dos unidades ligadas, porque de hecho el pensamiento de Foucault va a ser muy importante, por ejemplo, para el pensamiento de Butler. Ustedes van a leer un capítulo del género en disputa, y bueno, el pensamiento de Foucault está trabajando de alguna manera también en los textos de Butler, entonces por eso son dos unidades que se hermanan bastante, ¿no? Bien, eso entonces como introducción. Quisiera, bueno, para comenzar a entrar en el pensamiento de Foucault, primero dar un dato, si se quiere, más editorial, que es que el itinerario intelectual de Foucault, tal como nosotros lo conocemos, ha llegado a nosotros por o sea, a partir de una faceta escrita y editada, que fueron los libros que efectivamente Foucault escribió para que fueran publicados, y otra que es oral pedagógica, y que es póstuma también, y que tiene que ver con los seminarios que él dio en el Colegio de Francia, que fueron desgrabados y convertidos en libros. Entonces, el texto que ustedes tienen para leer es, bueno, que se llama, que del poder de la vida perdón, del poder de soberanía al poder sobre la vida, es la transcripción de la última clase de un seminario que Foucault dictó el año 76, ¿sí? Que llegó a nosotros bajo el título de Defender la sociedad o Genealogía del racismo. Entonces ese es como un primer dato que es importante para que ustedes contextualicen también el texto, un texto que termina, digamos, un seminario que dio Foucault en el año 76. Y en segundo lugar, un aspecto que también es muy importante, porque estamos hablando de un filósofo que revolucionó de alguna manera la idea en que pensamos el poder en el pensamiento contemporáneo, y que es que para Foucault la filosofía nunca es un discurso neutral, y que para él hay una estrecha relación entre la filosofía y las relaciones de dominación que atraviesan el conjunto del tejido social, y que a veces incluso funcionan como un dato previo a la reflexión, ¿no? Entonces siempre está el saber y el poder indisociablemente entramados para Foucault. Y hay de alguna manera tres grandes ejes que atraviesan toda la filosofía de Foucault, y que permitan pensarla como una filosofía en torno a la ciencia o al saber, como una filosofía del poder y como una filosofía del sujeto. Esos tres ejes van a estar siempre de alguna manera en juego en sus textos. Y otra cosa que también es muy bonita y es muy importante es que él hace una suerte de aproximación filosófica a la historia, o una filosofía histórica, y eso va a hacer que sea muy importante el concepto de genealogía en su pensamiento, ¿sí? Y esta fuerte interrelación entre filosofía y historia, que no es muy común dentro de los filósofos, digamos, hace de Foucault un filósofo heterodoxo. A diferencia de otros filósofos, digamos, que lo que hacen es como una práctica más endogámica, donde se lee a otros filósofos para hacer sus propias teorías, Foucault lo que hace es que articula su pensamiento a partir de una serie de textos y discursos no filosóficos. Él basa su pensamiento en textos menores. Él dice que le gustaba ir a las bibliotecas y desempolvar los libros que nadie nunca había vuelto a leer, y que son, digamos, de autores de segunda línea, o de autores desconocidos que escribieron sobre medicina, sobre psiquiatría, sobre antropología, sobre el discurso jurídico,
entonces eso hace su escritura filosófica tenga una textura sociológica o histórica, ¿no? Es como una especie de zona intermedia entre la filosofía, la historia y la sociología. ¿Sí? Eso también es como otra característica importante de su pensamiento. Y ahora quisiera que viéramos las tres etapas en las que suele organizarse el itinerario intelectual de Foucault. Siempre se dice que hay una primera etapa de Foucault, que es la etapa arqueológica, que va más o menos desde el año 1961 al año 69, y que se pregunta sobre todo cómo es que los sujetos comenzamos a ser objeto de saber. Entonces, por eso, en esta primera etapa, se considera, por ejemplo, su interés por la locura, la historia de la locura, un libro que se llama La historia de la locura en la época clásica, o también su interés en la medicina. Hay un libro muy importante que se llama El nacimiento de la clínica. Y entonces la arqueología Foucaultiana indaga cuáles son las condiciones histórico-materiales que hacen posible el surgimiento de distintas formaciones discursivas. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, una pregunta arqueológica de Foucault podría ser, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones que hacen posible que surja la categoría moderna de homosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la homosexualidad, tal como la conocemos hoy, es, por ejemplo, una categoría médica, ¿verdad?, que define una identidad y que se diferencia de un concepto anterior como el de sodomía, por ejemplo, que era un concepto más religioso, y que no, la sodomía no refiere a la identidad de un sujeto, sino que lo que hacía esa palabra en el discurso religioso era condenar una práctica, ¿no? Entonces, la pregunta Foucaultiana arqueológica dice, bueno, ¿cuáles fueron las condiciones del conocimiento, del poder, del estado de la medicina, de la moral, de la social de la época, que hicieron que la homosexualidad pudiese surgir como categoría histórica? Lo que nos hace también recordar a nosotros que ninguna categoría es universal ni atemporal, sino que siempre hay una cierta contingencia de los discursos, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, el tema, o sea, el método genealógico de Foucault tiene mucho que ver con la pregunta por la verdad, por cómo se construye la verdad, por cómo se construye el saber, y hay algo importante aquí que me parece importante recalcar, que es que para Foucault, digamos, Foucault prescinde de la idea de que hay un sujeto autor que sería el origen del saber de la verdad. O sea, a Foucault no le importa quién acuñó el concepto de homosexualidad como categoría médica, sino que él va a pensar más bien la construcción del saber desde el concepto de archivo. Nunca es un autor el que, digamos, donde se puede rastrear el origen de un concepto, sino que son diferentes prácticas y saberes en pugna los que dan origen a un determinado tipo de enunciado, como por ejemplo homosexualidad, ¿sí? Entonces eso también me parece importante, que en ese sentido él como que corre la idea de un sujeto creador también, eso también es importante, ¿no? O sea, de un sujeto autor, donde se podría encontrar el origen de una categoría. Bien. Eso sería como la primera etapa. La segunda es lo que se conoce como la etapa genealógica de Foucault, que sería cuando Foucault introduce la dimensión del poder, ¿sí? Es decir, cuando añade a sus análisis sobre el saber médico, jurídico, antropológico, psiquiátrico, la incidencia de elementos que son extradiscursivos y que inciden en la regulación de esos discursos y que muestran cómo esos discursos también movilizan ciertas fuerzas, ¿no? Entonces, es importante porque de alguna manera lo que va a decir Foucault es que los saberes suponen, actualizan y redistribuyen relaciones de fuerza, ¿sí? Esto, ahora voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor, pero me parece que, bueno, nada, que es muy importante que ustedes también vean como un proceso intelectual que se va como conformando en el tiempo, y también que sepan que el texto que ustedes van a leer tiene que ver con este segundo proceso, con esta segunda etapa, digamos, del pensamiento de Foucault. Bueno, voy a dar un ejemplo que tiene que ver con, o sea, que permite ver cómo se articula esta relación entre saber y poder en Foucault a partir de la histeria, ¿sí? La histeria es una categoría elaborada por el saber médico, como la homosexualidad también, para aprender un tipo de dolor o de sufrimiento que padecieron algunas mujeres en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, y que da cuenta de disputas al interior del saber médico, ¿no es cierto? O sea, en un primer momento, por ejemplo,
se decía que la histeria era un mal que tenía que ver con un problema lúteo, por ejemplo, ¿no? Y fue un psiquiatra francés, que fue maestro de Freud, que se llamaba Jean-Martin Charcot, que va a plantear un desplazamiento señalando que si bien la histeria tendría una causa orgánica, esta sería neurológica, ¿sí? Y que tendría como efecto toda una sintomatología corporal, que es el ataque histérico, que Charcot sistematizó visualmente y que trató mediante la hipnosis. Que bueno, además un tratamiento que él mismo reconoció que no era efectivo. Entonces, más aún, como nos recuerda un teórico de la historia del arte, que es muy interesante, que se llama Didi Huberman, la histeria, él muestra, digamos, cómo la histeria no existe fuera de digamos, todo un agenciamiento performativo de los dispositivos fotográficos que representaron la histeria y que establecieron su sintomatología. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes para que se entienda mejor lo que quiero decir. Bueno, voy a dar un ejemplo para explicar cómo funciona en Foucault esta articulación entre poder y saber de la histeria. La histeria es una categoría médica que de alguna manera muestra estas pugnas entre el saber médico, ¿no? En un comienzo se pensaba que la histeria tenía que ver con un problema al útero, y fue tiempo más tarde un psiquiatra francés que se llama Jean-Martin Charcot el que planteó un desplazamiento señalando que si bien la histeria tendría una causa orgánica, esta era neurológica, no tenía nada que ver con el útero, y tenía como efecto toda una sintomatología, que es digamos, el ataque histérico, y que Charcot sistematizó visualmente, porque él, digamos, desarrolló su trabajo en una clínica que era la Salpêtrière, donde las pacientes histéricas estaban de alguna manera encerradas, y entonces él tuvo el acceso para fotografiarlas, ¿sí? Y a partir de esa fotografía sistematizar el cuadro clínico de la histeria, ¿sí? Además estableció un tratamiento a partir de la hipnosis, que él mismo después reconoció que no era efectivo, pero lo que me interesa que ustedes acá puedan ver, y les voy a mostrar unas imágenes, es cómo la fotografía sirvió, como dice un teórico de arte francés que se llama Didi Huberman, como un dispositivo de invención de la histeria, ¿sí? Entonces ahora voy a compartir pantalla para que puedan ver unas imágenes. Bueno, esto que ustedes ven acá son algunas de las fotografías que Charcot sacó a sus pacientes, y me interesa que vean el procedimiento. Lo que él hizo fue fotografiar estos supuestos ataques histéricos para después esquematizarlos a partir del dibujo, ¿no? Entonces, estas series de fotografías, él después las traspasó a este tipo de dibujos, ¿no? Que le permitían como, sí, sistematizar lo que él fue definiendo como hoy esta imagen está muy pequeñita, pero bueno, esta era muy importante porque acá se ven, está muy a baja resolución, pero se ven las distintas fases del ataque, ¿sí? Entonces, es interesante porque más que explicar una etiología de la enfermedad, lo que él hizo fue generar este cuadro clasificatorio de las diferentes fases, ya, para que a partir de eso otros médicos pudieran verificar en su paciente estos diferentes estados y hacer un diagnóstico de la histeria, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir para volver a nuestro análisis. Entonces, este sería un primer momento, como el momento de oro de la histeria, y después, con el surgimiento del psicoanálisis y de Freud, que fue discípulo de Charcot, va a haber un nuevo cambio, ¿no? Porque con Freud la histeria va a dejar de concebirse como un trastorno orgánico, lo que implicaba para la visión médica que era algo, por ejemplo, que se podía heredar, ¿no? De una generación a otra, y va a pasar a concebirse como un trastorno psicológico, producto de traumas del pasado, que puede ser curado mediante el análisis, ¿no? Entonces, lo que me interesa que vean es que estos diferentes discursos, ¿no es cierto?, son parte de estos saberes y prácticas médicas en pugna. Todo eso hace esta supuesta verdad de la histeria, ¿no? O sea, el dispositivo de la histeria, ¿no? Para la perspectiva de Foucault. Ahora, ¿cómo se relacionan estos saberes con el poder? Bueno, lo primero es que Foucault nos muestra cómo la histerización del cuerpo de mujer a fines del siglo XIX se da en un momento en que el desarrollo capitalista estaba abriendo el mercado laboral para que las mujeres, sobre todo de clase baja, se incorporaran al trabajo fabril, por ejemplo, a las fábricas textiles, ¿no? Y por otro lado, otro dato importante es que la Salpêtrière, era donde trabajaba Charcot,
el psiquiatra que se dedicó a investigar la histeria, era un hospital donde se encerró a todo tipo de mujeres que, digamos, o sea, todo tipo de mujeres, entre comillas, desobedientes, calificadas de dementes, mendigas, delincuentes, epilépticas o histéricas, digamos. O sea, fíjense ahí cómo en ese momento el hospital y la cárcel van a estar bastante entramados, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta forma de saber médico con el poder? Que es lo que, digamos, a lo que va este ejemplo. Hay diferentes aspectos a tomar en cuenta. El primero es que Foucault plantea que la histerización del cuerpo de la mujer acontece en el mismo momento en que las mujeres están entrando al mercado laboral, ¿no es cierto? Sobre todo las mujeres de clase baja que se incorporan al trabajo fabril, piensen por ejemplo en, bueno, las fábricas textiles, ¿no? Ese es un primer elemento a considerar. El segundo tiene que ver con que, digamos, las mujeres diagnosticadas como histéricas iban a parar, sobre todo en Francia, siempre recordemos que Foucault está pensando desde un contexto francés, iban a parar a la Salpêtrière, que era una clínica donde de alguna manera eran hospitalizadas las mujeres diagnosticadas con histeria, pero también con epilepsia, donde también estaban las mujeres diagnosticadas de demencia, mendigas y también delincuentes, ¿no? O sea, era una noción del hospital muy cercana a la de la cárcel también, ¿no? Y es importante porque de alguna manera fue un modo de disciplinar, si ustedes quieren, aquellas mujeres, entre comillas, marcadas como desobedientes, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la histeria implicó una forma de medicalización y patologización del cuerpo de la mujer que estuvo al servicio de disciplinar y controlar a aquellas mujeres que no se adaptaban al rol social necesario para la reproducción, digamos, social, valga la redundancia, ¿no? Que no se adaptaban a los requerimientos para ser incorporadas al mercado laboral, ni tampoco a las responsabilidades exigidas para velar por la solidez de la institución familiar y la salud de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando Foucault habla de la histerización del cuerpo de la mujer, indica cómo algunas mujeres comienzan a ser leídas como un cuerpo saturado de sexualidad que requería ser contenido, ¿verdad? Entonces esto es interesante porque la categoría de la histeria no habla solamente de una supuesta enfermedad, sino de un tipo de sujeto, otra vez, como lo indicábamos respecto a la homosexualidad, ¿verdad? Sería, de alguna manera, la histeria en ese momento histórico fue otra forma, junto con la prostituta o la trabajadora sexual, de nombrar una feminidad inadaptada, ¿no es cierto? Que podríamos pensar desde la dicotomía entre la histérica y la casta, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante porque va a aparecer en ese momento histórico la histérica como un objeto de conocimiento, como un objeto de espectáculo y también como un objeto de representación por todo este tratamiento fotográfico a través de la imagen que tuvo la enfermedad, ¿verdad? Entonces, este ejemplo nos permite ver muy claramente cómo hay un saber médico que se entrama a una forma de poder que tiene que ver con cambios del capitalismo, con disciplinar ciertas formas de feminidad, con promover ciertas formas de la familia heterosexual, ¿verdad? Que van a producir un tipo de subjetividad, ¿verdad? Un nuevo tipo de subjetividad femenina. Entonces, ahí vemos cómo se articula saber, poder y subjetividad, ¿sí? Bueno, espero que eso esté claro. Entonces, señalamos entonces brevemente estas dos primeras etapas del pensamiento de Foucault, la arqueológica y la genealógica, y es posible señalar una tercera etapa hacia comienzos de los años 80, que es una etapa muy bonita del trabajo de Foucault, que algunos autores han llamado la etapa épica, donde Foucault explora la posibilidad de procesos de subjetivación desde prácticas de resistencia, que tienen que ver con un diagnóstico que hacía Foucault, digamos, de su tiempo, y que era que para él el sujeto de la modernidad tardía, en el mejor de los casos, era de alguna manera un sujeto que podía reclamar derechos y ser, él decía, un anclaje de derechos, pero lo que a él le interesaba era preguntarse por modos de subjetivación que permitieran una fuga de las estructuras de saber-poder. Y ahí es donde él propone un concepto muy bonito, que es el concepto de las tecnologías del yo, guiadas por el cuidado de sí.
que guardaban para Foucault la posibilidad de una forma ética no sometida a los procesos de verificación de la ciencia, ni del discurso jurídico, ni de la religión, ni del cristianismo, ni de alguna manera ninguna de esas estructuras externas, sino que permitían de alguna manera elaborar una estética de la existencia, lo que él va a llamar como una especie de, o sea, de pensar la vida como una obra de arte, ¿no? Que es una parte hermosa de su trabajo, y que está muy, muy ligado a este vuelco que hace Foucault al final de su vida hacia el pensamiento de los estoicos, que es quizá uno de los lugares donde Occidente más se aproxima a Oriente, y que veía de alguna manera eso, veían en esos saberes antiguos la posibilidad de una práctica de la libertad que no se sometía a estas estructuras exteriores, ¿no es cierto? Bien, entonces esta estética de la existencia posibilitaba desde su perspectiva una forma de resistencia a las estructuras de poder. Eso sería la tercera etapa. Bien. Ahora, nada, vamos a entrar entonces más en profundidad al concepto de poder y entramos al texto después de esto y luego a Deleuze. Entonces, como dijimos al principio, Foucault va a proponer un concepto de poder que es relacional, que tiene que ver con la idea de relaciones de fuerza, que es una idea productiva del poder y no prohibitiva ni represiva, ¿sí? Eso es como lo básico para entender el concepto de poder de Foucault. Ahí les dejamos un link donde hay un fragmento de una entrevista que le hacen a Foucault donde él también explica en sus propios términos su concepto de poder, que les recomendamos mucho que lo miren. Bien, y acá quisiera que nos detuviéramos, o sea, que profundizáramos un poquito más en algo que me parece que también le da como más contexto para que ustedes puedan entender mejor este concepto de poder, y es que Foucault se distancia tanto de las nociones marxistas de poder e ideología, como de una concepción jurídica del poder, ¿ya? Esto es muy importante, porque para Foucault no bastaba pensar en las leyes, ¿ya? En la fuerza de castigo de la ley, sino que lo que él estaba intentando pensar era una idea relacional que él va a pensar como una capilaridad del poder, y ahí es donde va a aparecer un concepto muy importante de él, que es esta idea de una microfísica del poder, ¿sí? Y donde el concepto de disciplina, para entender la microfísica del poder, va a ser muy importante. Y ese concepto de disciplina él lo va a desarrollar sobre todo en un libro que también es muy famoso, que se llama Vigilar y Castigar. Bien, al mismo tiempo va a plantear que cuando el poder recorre estas formas capilares microfísicas del poder, no se acompaña de producciones ideológicas, como diría una perspectiva marxista, sino de instrumentos de saber poder, o sea, esto que acabamos de ver, por ejemplo, con el concepto de la histeria, ¿sí? O sea, son técnicas de registro, de clasificación, de verificación, ¿sí? O sea, no es ideología, sino estas formas materiales de prácticas y discursos donde confluyen diferentes formas de saber, ¿sí? Ya, entonces, si la disciplina le permite a Foucault entender cómo el poder puede ser encauzada en microprácticas sobre el cuerpo, el comportamiento, los gestos y los pensamientos de un sujeto, más tarde Foucault va a introducir la problemática del gobierno, ¿sí? Que es lo que el texto que ustedes tienen para leer justamente va a intersectar estas dos perspectivas, ¿no? Entonces, va a introducir la problemática del gobierno tomando en consideración el peso político de las macroestructuras del gobierno político. Entonces, se podría decir que son dos maneras de enfocar el poder en Foucault, ¿verdad? Una micropolítica, o en los propios términos de Foucault, anatomopolítica, y otra macropolítica que dice relación con las formas de gobierno de la población, que él va a llamar biopolítica, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan como a la vista estos dos movimientos con los que él va a entender el poder de una manera compleja. Bueno, en función de lo que estás comentando, Fer, solo una cuestión respecto del poder, de cómo esta unidad que está dedicada a reflexionar sobre el poder, Foucault nos aporta sobre todo para romper con ciertas concepciones centradas en la idea de un poder monolítico, y pensar en estas redes y capilaridades, ¿no? Y en ese sentido pensaba
cómo iluminó Foucault a quienes investigamos y estudiamos cuestiones vinculadas con la historia reciente, Fer, y con la última dictadura militar argentina, porque el aporte de Foucault nos permitió, o nos permite de alguna manera, pensar en cómo ese poder produce subjetividades, no se encuentra solo al interior de instituciones, sino esta idea de capilaridad que implica, que atraviesa nuestras relaciones, nuestra vida cotidiana, a partir de discursos, de prácticas, cómo ese poder productivo de alguna manera incide en nuestras subjetividades, en nuestros modos de vincularnos, en nuestros modos hasta de desplazarnos por la ciudad en contexto de dictadura, cómo ese poder no se encontraba solo, por ejemplo, en los campos de concentración o centros clandestinos de detención, sino que atravesaba a toda la sociedad. Y también pienso en una serie de discursos, ¿no? Esta idea de dispositivo, de discursos denunciados, que estaban en dictadura también, que daban cuenta no solo de un poder represivo, sino también cómo había ciertos elementos que esos discursos de alguna manera atravesaban nuestras subjetividades, discursos vinculados con, diríamos, erradicar el mal, ¿no? Discursos que provenían también de la medicina, de sacar, diríamos, de que la subversión era concebida como una enfermedad, y cómo de alguna manera eso produjo, ¿no?, desde el sentido de la productividad, un tipo de poder que fue atravesando esas relaciones, ¿no? Digo, como para pensar un poco en esta productividad, en esta idea de poder y cómo de alguna manera nos permite, nos habilita a mirar otras cuestiones, ¿no? No solo pensar en un poder centralizado y monolítico. Sí, o sea, yo creo que es muy importante lo que dices, Eva, porque todas las dictaduras tuvieron, junto con, digamos, a que ahora lo vamos a ver también, digamos, como este poder de muerte, que es el poder soberano, digamos, junto con ese poder de muerte también operaron otras formas más, digamos, productivas del poder y que tienen que ver, por ejemplo, sobre todo acá en Argentina, en Chile, todo este discurso de la civilización occidental y cristiana, el reforzamiento de la familia, ciertas imágenes de la mujer, digamos, todas esas fueron realmente formas discursivas muy productivas, digamos, de conformar su subjetividad también, ¿no? Entonces, es muy interesante ir viendo, o sea, lo que permiten estos conceptos de Foucault para pensar como multidimensionalmente el poder, ¿no? Es muy, muy importante y ayuda como a ampliar las perspectivas, sin duda. Bien, entonces, yo les iba a mostrar ahora algunas imágenes del panóptico. Voy a compartir pantalla un segundo, pero me interesa que vean un poco esta estructura arquitectónica del panóptico de Bentham, que fue, bueno, una estructura penitencial muy singular, que tenía esta torre central donde había un vigilante, y la característica que tenía era que en realidad los presos no veían si la persona, o sea, si el vigilante estaba o no en la torre, con lo cual no era necesario que hubiese alguien adentro para que los vigilados introyectaran la vigilancia, ¿no? Bueno, acá pueden ver un poco también otra vista de la forma arquitectónica. Me interesaba también esta imagen que es como un poco la perspectiva desde la celda, para cuenta un poco de esta como proyección de miradas que es bastante importante para entender lo que Foucault está pensando. Bien, es muy interesante porque Foucault lo que va a plantear a partir del panóptico de Bentham es de alguna manera cómo la prisión va a servir como modelo para pensar lo que él va a llamar las instituciones de encierro, ¿no? Que son donde están, por ejemplo, la escuela, la fábrica, el hospital. Y como les decía recién, una de las características principales del panóptico es esta torre donde el vigilante podía ver sin ser visto, lo que implica toda una estructura de la vigilancia, donde no es necesario que esté el vigilante para que los prisioneros eso introyecten la coerción, pero también
me interesa que retengan esta idea de una arquitectura política externa que de alguna manera espacializa el poder, que define la posición de los cuerpos en el espacio, creando posiciones relacionales específicas entre vigilantes y vigilados, digamos, y que va de alguna manera condensa algo que Foucault va a enfatizar mucho, y es cómo estas instituciones de encierro sirven como una suerte de molde externo que modela las subjetividades, ¿no? Esa es como una primera cosa que me interesa que retengan de Vigilar y Castigar, y la segunda es un poco que ustedes de alguna manera puedan notar cómo Foucault en este libro, que igual es un libro que no habla solamente del panóptico, sino que hace también toda una genealogía del castigo, pero como el importante énfasis que Foucault hace en el panóptico, me interesa que ustedes notan cómo Foucault habla de la cárcel, pero no lo hace desde un discurso penal ni desde un discurso jurídico, que es justamente el discurso desde el que él se quiere distanciar, ¿verdad? Sino que toma la cárcel y las formas de castigo para pensar esto, ¿no? La espacialidad del poder, las técnicas de disciplinamiento corporal, que le permiten pensar esta microfísica del poder de la que hablábamos hace unos momentos. Y también me interesa que retengamos esta idea de lo que él va a llamar el isomorfismo del poder. O sea, Foucault lo que va a decir es que, digamos que así como la fábrica liga a los individuos a un aparato productivo, o la escuela introduce al niño en un aparato de transformación del saber, o otras instituciones como el hospital psiquiátrico inscribe a los sujetos en un aparato de corrección o de normalización, aunque sean instituciones diferentes que supuestamente cumplen funciones sociales diferentes, digamos, todas de alguna manera tienen este isomorfismo del poder del que va a hablar Foucault, y por eso es que él va a decir que la cárcel le sirve como modelo para pensar todas estas otras instituciones. Entonces, bueno, eso me parece que es como bien importante que también lo puedan tener vista, y sobre todo esta operación de las disciplinas para, a través de diferentes técnicas que tienen que ver con cómo, no sé, nos sentamos, entramos a una sala de clase y nos sentamos y tenemos que tener el cuerpo quieto, y toda una serie de pequeños gestos, digamos, lo que hacen es, o sea, la gran finalidad es volver a los cuerpos dóciles y útiles, ¿sí? Eso sería como un poco muy a grandes rasgos las tesis más importantes de Vigilar y Castigar. Bien, entonces vamos a entrar ahora al texto de esta unidad, que lleva por título Del poder de soberanía al poder sobre la vida, donde Foucault va a trabajar sobre la noción de biopolítica, que es una noción muy importante de su pensamiento y que aparece por primera vez en su libro La voluntad de saber, que es el primer tomo de su historia de la sexualidad. Pero que es un concepto transversal y que aparece en sus estudios sobre el racismo de Estado, que es justamente lo que ustedes van a leer para esta materia, pero que también va a reaparecer en seminarios posteriores que da Foucault sobre el ordoliberalismo y los orígenes del neoliberalismo, que fueron publicados póstumamente en el volumen El nacimiento de la biopolítica. Y Foucault va a ligar el concepto de biopolítica a nociones como las de gubernamentalidad o gobierno de la vida de las poblaciones, que van a ser muy importantes en su pensamiento, al punto que incluso hoy en día hay departamentos en universidades que se dedican a los estudios de gubernamentalidad. ¿Sí? Bien, quisiera hacerles una invitación a retener el título del seminario, que es Defender la sociedad, y a que de alguna manera se queden con una pregunta en lo que queda de la clase, pero también cuando lean el texto, que es ¿de qué se tiene que defender la sociedad? De alguna manera podríamos pensar que es una pregunta crítica que Foucault está planteando en este texto, ¿no? Bien, y es importante que recordemos una vez más que Foucault está pensando desde una sociedad europea y francesa, y esto, bueno, para que lo tengan claro cuando entren al texto y vean que, bueno, Foucault va a comenzar postulando que hasta el siglo XVII el poder soberano, y en principio para ubicarnos en una línea cronológica, piensen en la sociedad absolutista, feudal, monárquica, aunque al mismo tiempo es importante que ustedes también sepan y tengan claro que Foucault no está sosteniendo la superación de un poder antiguo por un poder moderno, sino que su tipología de los poderes se dan mezclados en la historia.
Y por eso la categoría de poder soberano nos sirve para pensar también las sociedades actuales, como decía Eva cuando nos hacía sus observaciones sobre lo que sucedió en la dictadura argentina, ¿verdad? Bien, entonces digamos que el poder soberano del monarca consistía en disponer del derecho a la vida y muerte sobre sus súbditos. La cuestión es que Foucault va a notar cómo el poder soberano, cuya principal preocupación, y eso es bueno recordarlo, es el control de un territorio, considerado como el principal recurso o fuente de riqueza, bueno, este poder soberano implica un desequilibrio práctico, porque el derecho de vida y muerte se ejerce prioritariamente, va a decir Foucault, del lado de la muerte. Piensen en una época de los castigos públicos, de quemas en la hoguera, de condenas a morir en la horca, donde el castigo era un ritual social que tenía eso, una función de demostración de poder, ¿no? Por lo tanto, el poder soberano sobre la vida se ejercía desde el momento en que el soberano podía matar, y por esa razón Foucault lo va a sintetizar en la fórmula hacer morir y dejar vivir. Importante que retengan esta fórmula, ¿no? Y cómo en relación con el poder soberano, la fórmula pone un énfasis en el hacer morir, es decir, en la función de muerte, antes que en el dejar vivir, ¿sí? Bien. Ahora bien, con la industrialización y la explosión demográfica que se da a partir de los siglos XVIII y XIX en Europa, el poder soberano se torna incapaz de regir el cuerpo económico y político de la sociedad, lo que provoca como respuesta la transición de las sociedades monárquicas a lo que conocemos como los estados modernos. Y esa transformación, va a decir Foucault, se da a partir de dos adaptaciones que tienen que ver con la irrupción de las disciplinas en el siglo XVIII y la irrupción de las tecnologías biopolíticas a partir del siglo XIX. Bien, el pensamiento de Foucault va a ir avanzando poco a poco, hasta plantear que las sociedades modernas están caracterizadas por dos regímenes de poder que se superponen, ¿no? Entonces está por un lado el poder disciplinario o la anatomopolítica, que actúa sobre el cuerpo a través de las disciplinas ejercidas al interior de instituciones de encierro, y por otro lado está el poder biopolítico que actúa sobre las poblaciones, y ambos conviven y se entrelazan, ¿sí? Entonces es importante que ustedes retengan este concepto de biopolítica, que a diferencia del poder soberano preocupado de controlar un territorio, va a plantear que su principal foco de atención y de producción de valor es la población. Es decir, para el biopoder la riqueza de una nación va a depender de la salud de su población. Bien, entonces me interesa eso, que detengan este primer desplazamiento desde el resguardo del territorio al cuidado de la población. La biopolítica también va a implicar un salto de escala que la diferencia de las disciplinas, ¿no? Si las disciplinas estaban de alguna manera dirigidas al cuerpo individual, la biopolítica va a estar dirigida a las masas poblacionales, ¿sí? Y la biopolítica inviste a esas masas poblacionales de los procesos que son específicos de la vida, ¿no? Y los hace medibles, mesurables a través de tasas de natalidad, de morbilidad, de mortalidad, o políticas de seguridad social, todas medidas que de alguna manera están destinadas a eso, ¿no? A optimizar la vida de las poblaciones. Bien. A finales del siglo XIX, entonces el desarrollo, por ejemplo, del higienismo, pero también de la seguridad social, la preocupación por el hábitat, por la ciudad, el urbanismo, van a dar cuenta de cómo el ser humano en tanto especie comienza a ser regulado por una serie de técnicas biopolíticas, que como dice Foucault en el video del cual les dejamos un link abajo para que lo vean y que es muy cortito, es un fragmentito de 4 minutos de una entrevista más larga, y como nos dice entonces Foucault en ese video, las técnicas biopolíticas nos hablan de formas bastante sutiles de operación del poder, ¿no? Se trata de técnicas de medicalización, de control sanitario de la ciudad, de reglas de higiene que aseguran la longevidad óptima de la población, de políticas que inducen conductas de ahorro ligadas a, por ejemplo, seguros de enfermedad o de vejez, que empiezan a aparecer en esta época, en esta transición entre siglo XIX y siglo XX, en sociedades que progresivamente van a ir colocando en el centro de su preocupación el tema de la seguridad, ¿no? Y la seguridad es un concepto muy importante en Foucault, que va a ser más desarrollado y profundizado en libros posteriores,
pero que de alguna manera ya en este texto anticipan algunas cuestiones que podemos retener y que tiene que ver con tecnologías que lo que buscan es controlar y prevenir una serie de acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una masa viviente para controlar sus probabilidades de ocurrencia y compensar sus efectos, ¿no? Como esta idea de una política preventiva, ¿no? Por parte del Estado que, bueno, quizá en algún punto podríamos haber pensado algún tipo de ejemplo en lo que se dio con la pandemia, cuando desde Latinoamérica podíamos ver con una cierta anticipación lo que estaba ocurriendo con la expansión del COVID-19 en Europa, lo que permitió, por ejemplo, anticipar aquí en Argentina una cuarentena justamente para controlar las probabilidades de ocurrencia y compensar sus efectos, ¿no? Podría ser un ejemplo bastante cercano para pensar este punto. Bien, y acá para dar un pequeño ejemplo, también de cara a la unidad 6, quisiera al menos que, aunque sea rápidamente, ustedes puedan visualizar cómo la sexualidad va a ser un territorio privilegiado para el poder en este periodo, y quizás siempre en realidad, pero en este caso nos permite ver bastante gráficamente el cruce entre técnicas biopolíticas y anatomopolíticas, es decir, de alguna manera la sexualidad, por una parte, opera en un nivel anatomopolítico de individuación, al promover una conducta heterosexual familiar que se va a asegurar, va a decir Foucault, a través del control, por ejemplo, de la masturbación en la infancia, de la esterilización del cuerpo de la mujer, de la psiquiatralización de la homosexualidad, las sexualidades perversas y de la socialización económica y médica de la procreación, o sea, todas las políticas de natalidad, digamos, de cuidado de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante es que junto con estas, digamos, tecnologías que van dirigidas al cuerpo individual, y justamente debido a sus consecuencias procreativas, la sexualidad se inscribe también y simultáneamente en procesos biológicos más amplios, que ya no conciernen solamente al cuerpo del individuo, sino a ese elemento y esa unidad múltiple que constituye la población, ¿no? Y ahí, por ejemplo, todas las políticas reproductivas en relación con la mujer, que vemos hoy día, por ejemplo, toda la atención que desde la ginecología y sobre la capacidad reproductiva de la mujer, también puede verse en este sentido, ¿no? Tanto como un hipercontrol de la sexualidad de las mujeres, sobre todo en su edad reproductiva, pero que también está de alguna manera engarzado en estas políticas que tienen que ver finalmente con el crecimiento, las tasas de natalidad, de mortalidad infantil, que tienen que ver con las regulaciones poblacionales. ¿Sí? Bien. Bien, entonces la biopolítica pone en juego, va a decir Foucault, una estatización de lo biológico que se hace cargo de la vida, produciendo una progresiva exclusión de la muerte del ámbito de acción del poder. Entonces esto es muy interesante porque, a diferencia de lo que veíamos que sucedía en las sociedades de soberanía, donde el monarca tenía el poder de hacer morir y dejar vivir, las sociedades disciplinarias se caracterizan por hacer vivir y dejar morir, porque la centralidad del biopoder es potenciar la vida, prolongar su duración, multiplicar su probabilidad, evitar los accidentes. Ahí podemos ver muy claramente esta dimensión productiva del poder. Ahora, la pregunta que va a surgir entonces es cómo se ejerce la función de muerte en la biopolítica, o cómo ejerce la función de muerte el biopoder. Foucault va a plantear que la función de muerte en las sociedades disciplinarias se ejerce a través del racismo, y si bien el racismo, va a decir Foucault, ya existía desde mucho tiempo atrás, la emergencia del biopoder permite la inscripción del racismo en los mecanismos del Estado. Esto es importante porque no es que Foucault no sea consciente, por ejemplo, de cómo operó el racismo en los procesos de colonización, sino que lo que a él le interesa ver es cómo el racismo se va a insertar en las propias tecnologías de gobierno de las poblaciones, ¿sí? Ahora bien, en las sociedades modernas, digamos. Bien, eso. Ahora bien, ¿cómo entiende Foucault el racismo? Foucault va a plantear una noción de racismo que no es étnica, sino que es biológica. El racismo, en su pensamiento, es una forma de clasificar biológicamente a la población.
de tal modo que desde el punto de vista racista, digamos, se puede establecer la eliminación de aquella parte de la población codificada como, entre comillas, anormal o degenerada, porque supuestamente pondría en peligro esa porción sana de la población que se quiere mantener, ¿no? Por lo tanto, va a decir Foucault, el racismo permitiría establecer una relación de tipo biológico entre mi vida y la muerte del otro, ¿no? Que es bastante compleja. Y Foucault plantea que el racismo de Estado opera bajo un supuesto bastante complicado que, bueno, les voy a leer una cita. Foucault dice que consiste en que, abro cita, cuantas más especies inferiores tiendan a desaparecer, menos degenerados habrá en la especie, y más yo viviré y seré fuerte y podré proliferar. Evidentemente acá también Foucault tiene en mente procesos como el nazi, ¿no? Entonces aquí Foucault hace algo bien interesante, que es que va a reintroducir el discurso de la guerra. Y va a señalar que lo que él denomina guerra de razas, que en el pasado se habría dado en el modo de batallas con un enemigo externo, por ejemplo, en el modo de guerras entre naciones, o en lo que en Europa se conoce, por ejemplo, como las invasiones bárbaras. Eso que, digamos, Foucault llamaba la guerra de razas, en la modernidad se instituye como racismo de Estado, dirigido a detectar y a filtrar el peligro representado por los anormales y degenerados, que se veían como males que se transmitían además hereditariamente de generación en generación, por vía biológica al interior de ese grupo social que conformaba la nación. Entonces, y esto es bien importante porque introduce un matiz que no es menor. Foucault va a decir, no se trata por lo tanto de sanar a aquellos sujetos marcados como degenerados anormales, un argumento que ya de por sí es polémico, sino que de lo que se trata es de proteger a la sociedad y defenderla de un peligro. Entonces, reteniendo la pregunta de hace un rato, de qué se tiene que defender la sociedad, que empezamos, ¿no es cierto?, a esbozar una respuesta. Ahora, hay otra cuestión que me interesa que veamos también para retomar lo que dijimos hace un rato atrás en relación a la relación entre saber y poder, que es cuál sería el saber o el principal saber vinculado al biopoder. Si bien se podrían invocar muchas disciplinas para responder esta pregunta, Foucault va a decir que la principal incidencia en el racismo de Estado va a ser la teoría de la evolución de Darwin, que a su vez va a incidir en otras disciplinas como la eugenesia, ciertas ramas de la psiquiatría, entre otras, ¿no? Es decir, Foucault va a decir que es una cierta manera de leer la teoría de Darwin que acentúa sus rasgos más complejos, ¿no? En relación con la jerarquía de las especies en el árbol común de la evolución, la lucha por la vida, la selección que elimina a los menos adaptados, etc., ¿no? Bien, entonces Foucault recurre hacia el final del texto al ejemplo del nazismo, que ha estado como un poco rondando la atmósfera desde que empezamos a profundizar más cómo entendía Foucault el racismo. Y aunque también va a nombrar a los regímenes socialistas, sobre todo se va a focalizar en cómo la sociedad nazi generalizó de un modo inédito el biopoder y también, simultáneamente, el derecho soberano a matar, ¿no? Entonces, lo que Foucault va a postular es que este ensamblaje entre derecho soberano a matar y los mecanismos del biopoder va más allá del nazismo y están inscritos en el funcionamiento mismo de los estados modernos, ¿no? Y que bueno, justamente como decíamos hace un rato, de alguna manera es algo que las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX nos llevan a confirmar, ¿no? Bien, entonces el racismo es el que asegura la función de muerte en la economía del biopoder, basándose en el principio de que la muerte del otro equivale al reforzamiento biológico del sí mismo, entre comillas, como miembro de una raza o de una población. Y acá de nuevo vuelven
a invocarse varias reflexiones que trabajamos en la unidad 1 sobre la cuestión de la alteridad, ¿verdad? Bien. Entonces se construye como el enemigo aquel que supuestamente pone en peligro la vida de la población, el anormal, el degenerado, el discapacitado. Piensen ahí como en el nazismo la persecución a los judíos estuvo también muy ligada a la persecución, bueno, de otros sujetos sociales, ¿no? También de los discapacitados, también de los homosexuales, de los gitanos, habían varios grupos ahí y eso de alguna manera sirve para entender también cómo está entendiendo acá Foucault el racismo de Estado. Entonces, para darles un ejemplo de cómo esto funciona en, digamos, estados que no llegan al extremo de experiencias como el nazismo o el fascismo, sino que nos permiten entender cómo se dio el racismo de Estado en regímenes, digamos, entre comillas, democráticos, de esa primera mitad del siglo XX, quería dar como ejemplo la ley de aborto promulgada en Argentina en el año 1922, que permitía el aborto por razones de necesidad médica o violación, pero también especificaba el aborto en los casos de mujeres discapacitadas mentales, ¿no? Y la motivación de esta última precisión era justamente la eugenesia. Es decir, los senadores argentinos querían evitar el nacimiento de niños físicos o mentalmente discapacitados. Y este es un ejemplo que nos permite entender a qué tipo de racismo se está refiriendo Foucault y que no es necesario que haya un Estado nazi para que este tipo de políticas hubiesen estado vigentes en este periodo, ¿no? Y si uno rastrea las historias de los diferentes estados, por ejemplo, latinoamericanos, se va a encontrar con diferentes ejemplos de este tipo, ¿sí? Entonces, esto es importante de retener, que lo característico del biopoder entonces es que estas políticas eugenésicas se ejercieron mayoritariamente desde una política de Estado. Piensen también, por ejemplo, en otras políticas que quizá no llegan al extremo de la muerte, pero que van también en esta línea, que tienen que ver con el tratamiento de la homosexualidad, por ejemplo, por electroshock, o de la aplicación de lobotomía realizadas a delincuentes, ¿no? Y hoy podríamos decir que estas políticas han cambiado, al menos podríamos decir que se han transformado, sí, pero eso no quiere decir que este tipo de dispositivos eugenésicos hayan desaparecido totalmente, sino que se dan por otras vías de aplicación, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través de los usos actuales de la genética, pero que tienden a operar ya no desde el Estado, sino a través del propio mercado médico, ¿no? O sea, son formas de ejercer el control biológico de la población que se van transformando en el tiempo y se van sofisticando, y algo de esto vamos a volver sobre el final. Bien, también es importante entonces retener que cuando Foucault señala que en las sociedades disciplinarias la función de muerte se ejerce a través del racismo, aclara que no se trata solo del asesinato directo, sino también de la muerte indirecta, que puede implicar el hecho de exponer a la muerte o de multiplicar el riesgo de muerte para algunos sectores de la población considerados inferiores o descartables, o incluso también Foucault menciona algo que podría pensarse como una especie de muerte social o muerte política que tiene que ver con las políticas de expulsión o de exilio, ¿sí? Entonces, nada, para cerrar, porque creo que con esto ya terminamos un poco de redondear el argumento de este texto de Foucault, bueno, quería comentarles que en relación con este último argumento del racismo de Estado, o de exponer a ciertos sectores de la población a la muerte por ser considerados descartables, encuentran bastante resonancia en un texto, por ejemplo, como el de Rita Segato, que ustedes tienen en la bibliografía optativa de la unidad 6, que sigue esta línea en sus análisis sobre los femicidios, o incluso cuando se refiere a veces al gatillo fácil, y que es interesante porque es como de alguna manera ver una autora que resignifica estos conceptos y estas teorías de Foucault a un contexto actual y latinoamericano. Bien, entonces hasta ahí con Foucault. Bien, podríamos decir que las ideas que Foucault planteó en relación con las técnicas biopolíticas de gobierno llegan más o menos hasta mediados del siglo XX, hasta las sociedades de la posguerra en Europa, ¿no? Me refiero
después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX y en especial a partir de la década de los 70, comienza a ocurrir una serie de transformaciones sociales que también van a generar cambios en los dispositivos de poder. En ese momento empiezan a surgir una serie de movimientos contraculturales, feministas, lésbico-homosexuales, ecologistas, antibelicistas, que surgen de alguna manera en diferentes puntos del planeta, pero que van a tener su punto más álgido y visible en el mayo 68 en Francia, ¿no? Y que de alguna manera dan cuenta de una potencia que comienza a bradar los regímenes de encierro. Eso implica que las disciplinas en un espacio cerrado ya no son suficientes para actuar sobre esas subjetividades, ¿sí? Y es justamente en relación con ese cambio que quizá en ese momento histórico encuentra su punto más visible, aunque Deleuze va a decir que se puede rastrear incluso desde antes, pero es a partir de esa tensión que, inspirándose en la idea de sociedades de control propuesta por William Burroughs en su novela El almuerzo desnudo, Deleuze va a escribir su postscriptum sobre las sociedades de control, un texto que escribe en el año 91 y que es un texto tremendamente visionario en la medida en que está escrito antes de la masificación de Internet, pero que nos permite y nos entrega muchas claves para comprender el presente y lo que ha implicado la aceleración temporal de una sociedad cada vez más informatizada, ¿no? Y por eso mismo es un texto que ha sido retomado por muchos autores contemporáneos, ¿no? Bien, ahora, tal como las entendía Foucault, las instituciones disciplinarias, de las que hoy día hemos hablado mucho, como la escuela, la fábrica, el hospital, el ejército, no se limitan a reprimir, sino que también son productivas. Constituyen cuerpos, enunciados, formas de vivir la sexualidad. Pero además, el biopoder y el adiestramiento de los cuerpos que producen las disciplinas buscarían separar al sujeto de las fuerzas vitales desde afuera del encierro, ¿no? Las instituciones de encierro buscarían separar al sujeto de toda posibilidad de variación, de toda exposición a lo imprevisto. Y eso es muy importante tenerlo a la vista, ¿no? Cómo la revolución contracultural de los años 60 y 70 pareció tocar ese momento en que las estructuras dejaban de operar para ensayar algo diferente. Otros espacios de invención de vida, otros modos de entender la vida en comunidad, el parentesco, la familia, otros modos de relación con la naturaleza, ¿no? Con el despertar político y subjetivo de los años 60 y 70, las disciplinas comenzaron a perder efectividad y empezaron a abrir paso a otras tecnologías de poder que justamente Deleuze va a pensar como tecnologías de modulación, ¿sí? Este es uno de los conceptos más importantes de este texto de Deleuze, que después va a ser retomado por muchos autores. En lugar de disciplinar subjetividades y cuerpos en recintos cerrados, esta idea de los moldes externos que de alguna manera le dan forma a un sujeto, comienza a ser necesario modular la subjetividad en espacios abiertos. En este sentido, la disciplina es a la vigilancia lo que la modulación es al control. Las sociedades disciplinarias organizaban la vida en una secuencia relativamente estable que ayudaba a organizar la vida de un sujeto en una secuencia coherente, que se veía, por ejemplo, en el paso de la escuela a toda una vida de trabajo, vamos a decir, por ejemplo, en una fábrica a la cual un sujeto asistía todos los días de su vida hasta que se jubilaba, y de esa manera, digamos, se pensaron muchas trayectorias vitales durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, esa forma de organizar la vida en una trayectoria vital donde se pasa de una institución disciplinaria a otra, es lo que ha cambiado radicalmente. La crisis de las instituciones de encierro tiene como correlato la incapacidad de formar identidades fijas. Se trata de una transformación en que las capacidades que cada uno debe desarrollar son numerosas y cambiantes, donde hay que saber acumular, pero también cambiar y adaptarse. La creatividad, entonces, va a decir Deleuze, se transforma en un imperativo, y por eso
Él va a plantear que el marketing y la publicidad empiezan a aparecer como los nuevos aparatos normalizadores. Y al mismo tiempo las tradicionales instituciones disciplinarias comienzan a ser reformadas. La escuela, el hospital, comienzan a flexibilizarse. Yo recuerdo que hace algunos años acá en Argentina se hizo una reforma a la salud mental, donde uno de los puntos que estaba en discusión era que las personas afectadas por enfermedades mentales ya no iban a ser internadas en recintos hospitalarios, sino que iban a tener que ser cuidadas en sus casas por sus familias, lo cual abre bastantes preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen una familia que las cuide? Pero incluso también nos permite hacer una reflexión más amplia que tiene que ver con una operación neoliberal por excelencia, que es la de desresponsabilizar al Estado por lo que durante mucho tiempo entendimos como derechos sociales, y responsabilizar a los individuos y dejar a los individuos como los únicos responsables de hacerse cargo de su vida, ¿no? Lo cual, bueno, es una de las operaciones neoliberales más feroces que se han dado en los últimos años. Bien. Antes de continuar, quiero recordarles que abajo les vamos a dejar un link a un video donde el propio Deleuze explica qué son las sociedades de control, y que es un video muy corto donde de manera muy sintética Deleuze en sus propias palabras define las sociedades de control. Les recomiendo mucho que lo vean, para que lo escuchen, para que lo vean, retengan su imagen, y bueno, y eso, y puedan escuchar de sus propias palabras la definición de este concepto. Ahora, el control, va a decir Deleuze, se ejercería a través de tecnologías que son veloces, que se transmiten a través del contagio y de la propagación a distancia. Deleuze va a hablar mucho de esta idea del control a distancia, ¿no? Por lo tanto, mientras las técnicas disciplinares se articulan en relación con el espacio, las técnicas de control operan sobre una dimensión temporal. Ahora bien, acá me gustaría que nos detuviéramos para tratar de trazar una continuidad también con el concepto de biopolítica de Foucault. Y me gustaría que de alguna manera retuviéramos la pregunta, que es cómo opera la modulación, o sea, esta nueva técnica de control a cielo abierto de la que habla Deleuze, cómo operan las técnicas de modulación como tecnología de control sobre la vida, ¿sí? Tal como han señalado autores como Mauricio Lazarato o Paul Preciado, este último está incluido en la bibliografía complementaria de la materia, la modulación opera en un nivel molecular, es decir, implica un cambio de escala respecto de las disciplinas. O sea, si la biopolítica operaba a nivel de la regulación de la vida de la población como masa, y la disciplina operaba a través del cuerpo individual, pero siempre desde un exterior, ¿no? Desde un molde exterior, las técnicas de modulación van a operar también sobre el cuerpo, pero a un nivel molecular. Y estos autores sobre todo van a enfatizar cómo las técnicas de modulación van a operar de manera emblemática sobre nuestra capacidad de memoria, de atención y sobre nuestros afectos. Entonces, como venimos diciendo, si la sociedad disciplinar, las tecnologías de subjetivación, controlaban el cuerpo del exterior como un aparato ortopédico arquitectónico externo en la sociedad de control, las tecnologías entran a formar parte del cuerpo, se diluyen en él, se convierten en cuerpo, ¿sí? Y aquí quisiera retomar, aunque sea muy fugazmente, algunas reflexiones de Paul Preciado, que justamente va a hablar de tecnologías blandas, ligeras, viscosas, de tecnologías gelatinosas inyectables, aspirables, incorporables, asociadas a una forma sofisticada de control líquido. Piensen que Preciado va de alguna manera a retomar las reflexiones de Foucault y de Deleuze para plantear que para pensar el capitalismo contemporáneo es fundamental pensar lo que ella llama tecnologías fármaco-pornográficas de control de la población, y que tienen que ver sobre todo con la expansión de
todo el campo farmacéutico, que para él incluye desde la medicación de ansiolíticos y antidepresivos, hasta la administración de hormonas, hasta las drogas. Y por otro lado, un mercado pornográfico, pero que Preciado va a entender en un sentido más amplio como mercado sexual, y que él va a plantear que junto con, de alguna manera, el mercado de las armas, que él no lo va a trabajar, el mercado farmacéutico y el mercado sexual serían dos motores fundamentales del capitalismo contemporáneo, ¿no? Les recomiendo mucho su texto, tiene pasajes muy interesantes. Y desde esa reflexión me interesa que acá retomemos sobre todo algo que me parece que grafica muy bien este paso de la disciplina a las técnicas de modulación, que es cuando Preciado hace la comparación entre el panóptico y la píldora, ¿no? Ahí les quiero leer una cita que dice: la plaqueta mensual de píldoras con el imperativo de administración cotidiana, pero al mismo tiempo con la posibilidad de olvido o la gestión incorrecta, con su temporalidad ritual, su diseño pop multicolor, próximo a las latas Campbell inmortalizadas en 1960 por Andy Warhol, recuerda un calendario químico en el que todos y cada uno de los días están señalizados por la presencia indispensable de una pastilla. Se trata de una microprótesis hormonal que permite, además de regular la ovulación, producir el alma del sujeto heterosexual mujer moderno, ¿sí? Entonces aparece un poco esta idea del poder que modula externamente y el poder que se ingiere, que me parece que grafica muy bien este cambio de las tecnologías de poder. Un último aspecto que les quería enfatizar también es que este texto de Deleuze y las derivaciones que este texto tiene en autores posteriores es muy importante también porque nos permite hacer varios links con la unidad 4. Y acá quería traer a una autora argentina que les recomiendo mucho, que se llama Flavia Costa, que ha analizado desde esta perspectiva cómo se han renovado las técnicas biopolíticas y de control en la contemporaneidad, que justamente van dirigidas a nuestras conductas y comportamientos, pero también a nuestros cuerpos. Estas nuevas tecnologías de control operan desde la perspectiva de Flavia Costa a partir de la extracción de información emocional y cognitiva que la población de alguna manera vierte en las redes sociales y en los usos de Internet, pero también de la extracción de información biológica a través de la biometría y de la genética. Costa habla de una gubernamentalidad algorítmica que utiliza distintos perfilamientos de los individuos que dejan sus rastros en los sistemas en red, con el fin de predecir e inducir comportamientos, ¿sí? Y también habla de una vigilancia biológica que se da a través de la recopilación y sistematización de datos biométricos. Piensen cómo solo desde hace pocos años para entrar y salir del país debemos dejar registro de nuestros rostros y huellas digitales cada vez que pasamos por migraciones, por ejemplo. Costa habla de estas grandes líneas de fuerza sobre las que operan hoy las formas de gobierno. En esta misma línea queríamos dejarles recomendado el documental de Social Dilemma, que habla también de cómo en las redes sociales se pone en juego toda una economía de atención, es decir, cómo hay una batalla por captar nuestra atención, porque ahí se concentra un mercado, pero también para producir cambios leves y paulatinos sobre lo que hacemos, sobre cómo pensamos, incluso dice el documental sobre quiénes somos. Entonces, bueno, este documental habla de un capitalismo de vigilancia, una forma de capitalismo sin precedentes que busca, como decíamos, predecir las acciones de los usuarios de Internet en el mundo real, con el propósito de, antes que nada, beneficiar a las empresas, ¿no? Entonces, el documental dice que nosotros somos el producto, que las experiencias de los usuarios se convierten en materias primas que permiten crear datos para adelantarse a comportamientos futuros. En el caso de Deleuze también nos quedamos con varios interrogantes y cuestiones para pensar respecto de nuestra cotidianeidad y respecto de lo que significan las tecnologías en el marco de la pandemia, de lo que significa este control al aire libre, las cifras, los datos, hasta pienso en el like y los algoritmos. Pienso también en la educación y la idea de evaluación permanente como una prerrogativa del Banco Mundial, por ejemplo, para pensar cuestiones de
evaluaciones estandarizadas, ¿no? Que se transforman, que evalúan la calidad, que se transforman en datos cuantificables, que poco apuntan a los sujetos de aprendizaje. También pensaba en las redes, en la cantidad de contraseñas que nos atraviesan actualmente en la vida cotidiana, en la medicina, como vos mencionabas, Fer, mencionando a Deleuze, ¿no? Respecto al discurso de la genética, pero también a los chequeos para controlar y obtener datos, como una serie de elementos que hacen a esa sociedad de control y que nos atraviesan, y en particular en un contexto de pandemia. En ese sentido, él es muy contemporáneo, ha sido, bueno, tomado muchos autores y efectivamente, de alguna manera podemos retomar esta idea de que Deleuze propone un concepto muy importante que es el de modulación de la subjetividad, ¿no? A diferencia de la idea de las grandes instituciones de encierros que modelan como moldes externos al sujeto, la modulación implica estas formas mucho más modulares de sujeto. Entonces todo esto que tú decías, Eva, por eso en relación con los controles, o sea, con cómo la genética hoy en día, la medicina, también se está usando para controlar ese proceso, los procedimientos biométricos que hemos visto que los estados van incorporando, por ejemplo, hasta hace poco, digamos, el estado, cada vez que salimos del país, tenemos que dejar registro de nuestras huellas digitales y de nuestro rostro, digamos, toda esa información está recopilando, tiene que ver con estas formas de control, y que tienen que ver básicamente con un uso también de flexibilización de estas instituciones disciplinarias rígidas, digamos, que van de alguna manera también formándose y transformándose, lo que tú hablabas sobre la educación, esta idea de, bueno, que lo estamos viviendo ahora en pandemia, donde hemos tenido que cambiar todo, pero mucho antes de esto, de alguna manera toda esta idea de la capacitación permanente, es algo que Foucault, bueno, o sea, perdón, que Deleuze plantea muy tempranamente, incluso en este video de 1991 que tienen para ver también, es un texto muy visionario, que escribe este texto antes de que Internet se masifique, o sea, antes de que tuviésemos esta cotidianidad con la virtualidad. Entonces, realmente es asombroso cómo ese texto ha permitido pensar tantas cosas en relación a nuestro presente, en un momento donde todavía todas estas tecnologías no están disponibles. Y en ese sentido también apuntan los dos textos que seleccionaron, los dos artículos que seleccionaste justamente vos, Fer, del dossier, ¿no? Migraciones y hospitalidad en tiempos de COVID-19. El primero de ellos es un fragmento a una entrevista a una politóloga argentina que se llama Ana Paula Penchasadet, que habla sobre la situación de los migrantes en tiempos de COVID y que problematiza cómo se distribuye diferencialmente en la población la posibilidad de responder a las políticas de cuidado que presuponen una consigna como el quédate en casa, y que nos permite reflexionar también de manera más amplia y más general sobre la situación de la población migrante durante la pandemia, no solo acá en Argentina, sino en general, que es un tema que de alguna manera se puede abordar tanto desde las tecnologías de control de Deleuze, como desde los planteos de Foucault sobre las técnicas biopolíticas que buscan optimizar la vida de las poblaciones. Entonces, bueno, seguramente en el foro semanal van a trabajar algunos de los dos textos. ¿Sí? Bueno, y por último, vamos a dedicar este último momento de diálogo con Fer, justamente a reflexionar sobre el poder desde una película que se llama El infiltrado del Ku Klux Klan, es una película de Spike Lee. La película está basada en un libro autobiográfico, Black Klansman, es del año 2014, justamente está basada en un hecho real, cuenta la historia de un policía que es el primer policía negro que ingresa al departamento de policía de Colorado Springs. Es muy interesante porque narra justamente ese ingreso, lo que significó eso. Para ingresar pasa por un interrogatorio con otros
policías, le preguntan por qué, está ambientada a fines de los 70, le preguntan, le interrogan, le hacen varias preguntas, por qué no fue a Vietnam, si bebe, si se droga, y sobre todo la pregunta de si te dijeran negro, ¿serías capaz de ignorarlo si tus compañeros te dijeran eso? Aparece justamente esta organización racista, supremacista, de derecha, donde aparecen algunos diálogos entre los policías y miembros de la organización, donde justamente se plantea esta idea de, bueno, de no querer, de cuidarse de los negros, de también expresiones discriminatorias no solo contra negros, sino contra italianos, plantean judíos, es decir, todo lo que resulte diferente a esta imagen, a esta idea del ser blanco. Y otra cuestión interesante que aparece es cuando en esta conferencia de Carmichael, miembro de Poder Negro, se plantea justamente incluso esta idea de belleza, ¿no? De esos labios gruesos, afroamericanos, de esa nariz gruesa, que también implica, eso no significa no ser bellos, sino también plantear ese orgullo de ser afroamericanos. Desde ahí planteamos tres preguntas, ¿no? Una vinculada con qué rasgos de la sociedad disciplinaria pueden encontrarse en el film, otra con cómo se encuentra presente la idea del biopoder, y en tercer lugar, cómo aparece el racismo y de qué manera puede comprenderse desde la perspectiva de Foucault. Desde ahí algunas cuestiones para pensar que las había planteado ya Fer, respecto de cierta capilaridad, van a ver, esta función de muerte a partir del racismo, este hacer vivir y dejar morir, cómo aparece la idea de muerte que implica no solo asesinar, también excluir, también exponer a la muerte, y cómo esto aparece sobre todo representado en la organización y en la organización del Ku Klux Klan y en algunos otros elementos. Hay enunciados, hay leyes, hay discursos, hay relaciones que atraviesan de alguna manera estas subjetividades y que construyen este tipo de subjetividades, donde justamente aparece la idea de hacer morir, hacer vivir y dejar morir. En cuanto a la película, quería dejar un pequeño comentario para sumar a las palabras que ya dijo Eva, y que tenía que ver con algo que conversábamos justamente con Eva hace un rato, que es como, aunque la película dice estar basada en una historia real, nadie parece dar total crédito a la realidad de la historia. Como señala una crítica de cine que leí cuando estaba preparando la clase, cito, la película parece un absurdo para un espectador contemporáneo. Según esta crítica de cine, parece un absurdo que un policía negro se infiltre en el Ku Klux Klan, una organización criminal que se caracteriza por su crueldad racial. Entonces, si partimos de ahí, quería hacer otra reflexión a partir de los protagonistas de la película, que son justamente un policía negro y un policía judío, que es también como la película establece una conexión entre Ku Klux Klan y el nazismo. Pero lo interesante de esa comparación es que mientras el nazismo, como vimos con Foucault, utiliza los aparatos del Estado para condensar la función de muerte del poder soberano y el racismo de Estado, el Ku Klux Klan nos habla de la impunidad de un grupo que podríamos pensar como civil o paramilitar, al que se le deja hacer en un Estado supuestamente democrático. Entonces, cuando aparece lo inverosímil de un policía negro infiltrado en el Ku Klux Klan, lo que aparece también es la brutal realidad del sesgo racial y de clase de las fuerzas de seguridad del Estado
y de la policía norteamericana, ¿no? Que se ha perpetrado históricamente. Una policía que ha mirado hacia el costado cuando se trata de formas de violencia suprematistas blancas y que permite pensar la impunidad de un grupo como el Ku Klux Klan como una forma de dejar morir, ¿no? Entonces, la reaparición del Ku Klux Klan en distintos momentos de la historia de Estados Unidos nos habla de cómo el Estado se desresponsabiliza de esta violencia ejercida por civiles, de civiles blancos contra civiles negros. La película, de alguna manera, de un modo paródico, hipotetiza con la ruptura de esa impunidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo la película da un paso más allá, en el sentido de que la historia que la película cuenta alcanza un contraste todavía mayor al ser confrontada con el ultrarrealismo de las escenas documentales que cierran la película, perdón por el spoiler, y que muestran el accionar de la fuerza policial que asesina personas afroamericanas, ¿no? Entonces la película, de alguna manera, está hablando no solo de fuerzas de seguridad que dejan impunes la violencia suprematista blanca, sino que de alguna manera ya la ha incorporado, ¿no? En sus acciones, digamos. Entonces, el asesinato de personas negras a manos de la policía que han denunciado movimientos como Black Lives Matter en los últimos años, y que vimos brutalmente también este año con el asesinato de George Floyd, de alguna manera lo demuestra. Bueno, eso sería como una primera reflexión para ofrecerles sobre la película en relación a los temas que trabajamos en la clase. Y las preguntas que queríamos dejarles para que piensen cuando ustedes vean la película son sobre todo tres. La primera es qué rasgos de la sociedad disciplinaria pueden encontrarse en el film. La segunda es cómo se encuentra presente la idea de biopoder en la película. Y la tercera, cómo aparece el racismo y de qué manera puede comprenderse el racismo desde la perspectiva de Foucault en la película. Bueno, y con eso podemos ir cerrando. Igual les recomendamos que vean la película. En general, también les recomendamos toda la filmografía de Spike Lee, que es muy interesante, sobre todo en este momento para entender muchas de las cuestiones que están pasando en relación con el racismo en Estados Unidos. Así que nada, les recomendamos enormemente su filmografía. Bueno, y habiendo trabajado con la profesora Fernanda los materiales y la bibliografía obligatoria de esta unidad 5, les proponemos que nos encontremos, nos vamos a reencontrar la semana que viene. En particular van a estar la profesora Ana Longoni y nuevamente la profesora Fernanda Carvajal, para cerrar la unidad 5, seguir trabajando algunas cuestiones, pensar esta unidad desde los activismos artísticos, y les recomendamos también que si tienen inquietudes o dudas respecto del análisis de la película, ese va a ser el espacio para plantearlo. Por eso aquí abajo de este teórico vamos a dejar el link de algunos fragmentos de la película, sobre todo la primera parte. La película es El infiltrado del Ku Klux Klan, de Spike Lee, como ya vimos. Y nos vamos a reencontrar entonces en el teórico que viene, el teórico 9, donde vamos a cerrar la unidad 5. Entonces, queda un teórico más para cerrar esta unidad que estamos trabajando alrededor de cuestiones vinculadas con el poder. Nos vemos la semana que viene, que estén muy bien.